Bienvenidos familia, hoy vamos a descubrir historias increíbles de valentía, controversias y hasta secretos que nunca fueron revelados sobre el mítico Titanic. Como por ejemplo, ¿qué ocurrió con la única actriz a bordo? Y el vigía que ha visto el iceberg. Quédate hasta el final para conocer los detalles más impactantes. No olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir este vídeo. ¡Comenzamos! Entre los sobrevivientes del Titanic destaca la figura de Violet Jessop, una camarera de origen irlandés que ya tenía experiencia en accidentes marítimos antes del trágico hundimiento. Violet había estado a bordo del Olympic, otro transatlántico de la misma compañía, cuando este chocó con un buque de guerra en 1911. Sin embargo, su inusual suerte no terminó ahí. Durante la tragedia del Titanic, ayudó a los pasajeros de habla hispana a abordar los botes salvavidas antes de ser rescatada en el bote número 16. Años después, en 1916, sobrevivió nuevamente cuando el Britannic, otro transatlántico en el que trabajaba, se hundió tras chocar con una mina en el mar Egeo. Violet vivió hasta la avanzada edad de 83 años, dejando atrás una vida marcada por 3 naufragios. Por otro lado, Richard Norris Williams, un joven tenista de 21 años, vivió un episodio dramático durante el hundimiento. Viajaba junto a su padre en el Titanic cuando rompió una puerta para liberar a un pasajero atrapado, lo que le costó ser reprendido por un empleado de la compañía. Tras el naufragio, Williams pasó 6 largas horas en el agua helada antes de ser rescatado. Aunque perdió a su padre y sufrió grandes daños en sus piernas, se negó a seguir el consejo de los médicos que querían amputarlas. A pesar de las adversidades, Richard se recuperó y logró ganar importantes torneos de tenis, incluyendo el Abierto de los Estados Unidos, en 2 ocasiones. Otra historia notable es la de Edith Rosenbaum, una estilista y corresponsal de moda. Edith abordó el Titanic con una gran cantidad de maletas, tanto que tuvo que alquilar un camarote adicional para guardar todas sus pertenencias. Irónicamente, la tragedia la dejó sin la mayoría de sus posesiones, pero sobrevivió con una pequeña caja musical que llevaba consigo. Durante el naufragio, utilizó dicha caja para calmar a los niños en el bote salvavidas. Su historia no solo es recordada por su supervivencia, sino también por la demanda que presentó contra la compañía por la pérdida de sus pertenencias, una de las más notorias que se realizaron tras la tragedia. La niñera Alice Cleaver también tiene un lugar en esta lista de sobrevivientes. Embarcó en el Titanic como cuidadora del pequeño Trevor, un bebé de una familia adinerada canadiense. Cuando ocurrió el accidente, Alice tomó al niño y abordó un bote salvavidas, dejando atrás a la familia sin previo aviso. Esta acción ha sido motivo de especulaciones y críticas, pues muchos la señalaron como responsable indirecta de la muerte de la madre del niño, quien se negó a abandonar el barco sin saber el paradero de su hijo. Otra de las figuras destacadas entre los sobrevivientes es la actriz estadounidense Dorothy Gibson. Antes de la tragedia, Dorothy ya era una estrella cinematográfica reconocida en varias portadas de revistas populares como Cosmopolitan y Ladies' Home Journal. Su experiencia en el Titanic no solo la salvó de la muerte, sino que impulsó aún más su fama. Apenas unas semanas después del hundimiento, Dorothy protagonizó la película Safe from the Titanic, en la que se interpretó a sí misma. Fue una de las primeras películas en color de la época y se estrenó tan solo un mes después de la tragedia, capturando la atención del público ávido por conocer más detalles del evento. Dorothy había abordado el primer bote salvavidas lanzado al agua junto a su madre, tras unas largas vacaciones en Europa. A su regreso, su carrera en el cine continuó, aunque siempre fue recordada por su dramático escape. Las historias más impactantes aún no las has escuchado. Suscríbete, da like y activa la campanita para no perderte lo que viene a continuación sobre el destino de los sobrevivientes. Una historia llena de valentía y pragmatismo es la de Charles Joughin, el chef del Titanic. Joughin demostró su rápida capacidad de respuesta
tras el impacto del barco con el iceberg, mandando a sus 13 ayudantes a cargar comida y agua en los botes salvavidas. Luego, tras un breve paso por el camarote para calmar los nervios con unos tragos, volvió a la cubierta y ayudó en las maniobras de lanzamiento de los botes. Su increíble resistencia le permitió sobrevivir después de caer al agua cuando el Titanic se partió en dos. A pesar de la brutal caída, Charles recordó su experiencia con una especie de descenso en ascensor. Milagrosamente, el alcohol en su cuerpo lo ayudó a soportar el frío del agua helada hasta ser rescatado más tarde. Entre los testimonios más relevantes del hundimiento está el de Jack Thayer, un joven de 17 años que sostuvo que el Titanic se partió en dos antes de hundirse por completo. Esta versión fue comprobada décadas más tarde, en 1985, cuando los restos del barco fueron descubiertos. Jack viajaba con sus padres, y mientras su madre pudo abordar un bote salvavidas, su padre no tuvo la misma suerte. El joven sobrevivió al lanzarse al agua desde una barandilla cercana al gimnasio del barco, desde donde fue rescatado por un bote salvavidas. La vida de Jack no fue fácil después de la tragedia. Tras perder a su hijo en la Segunda Guerra Mundial, entró en una profunda depresión y se suicidó en 1945. Madeleine Astor. Por su parte, fue una de las pasajeras más jóvenes y notables del Titanic. Al estar casada con el acaudalado John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, la pareja había partido de luna de miel hacia Europa y abordó el Titanic en un viaje de regreso a casa. Madeleine, que estaba embarazada, logró sobrevivir al ser subida a un bote salvavidas junto con su doncella y su enfermera, mientras que su esposo falleció en el naufragio. Aunque el cuerpo de John Jacob Astor fue recuperado, Madeleine renunció a la herencia de su difunto esposo para poder casarse de nuevo. Uno de los casos más conmovedores fue el de los hermanos Michael y Edmond, conocidos como los huérfanos del Titanic. Estos pequeños niños de 4 y 2 años respectivamente viajaban con su padre, quien los había secuestrado de su madre durante un conflicto de divorcio. Tras el naufragio, su padre pereció, pero ambos niños lograron sobrevivir gracias a la intervención de algunas mujeres que se percataron de que los pequeños estaban solos en el bote salvavidas. Los hermanos fueron reunidos con su madre días después. Michael, el mayor de los dos, revivió su historia décadas después, en los años 80, cuando se descubrieron los restos del Titanic. Michael murió en 2001, mientras que Edmond falleció en 1953. Frederick Fleet fue otro de los protagonistas clave de la tragedia, siendo el vigía que avistó el iceberg y dio la alarma aquella fatídica noche. A pesar de su rápida reacción, la falta de binoculares dificultó la visibilidad y el Titanic no pudo evitar la colisión. Fleet sobrevivió al naufragio al tripular el bote salvavidas número 6, el primero en descender al agua. Sin embargo, su vida después del Titanic estuvo marcada por la tristeza y la vergüenza. Sentía una profunda culpa por no haber podido evitar la tragedia. Después de perder a su esposa y su hogar, Frederick se quitó la vida en 1975 a los 77 años, un desenlace triste para alguien que jugó un papel tan crucial en aquella noche. Las historias de los sobrevivientes del Titanic nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida, pero también el valor que emerge en los momentos más críticos. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y comentar si te gustó. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!